Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para las personas que se conectan hasta ahora a las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y del Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos FASOL. Estamos iniciando la transmisión de este espacio titulado Acciones por la Memoria de las Violencias contra el Poder Judicial. La presentación de experiencias que vamos a tener a continuación está motivada en la conmemoración de 2 casos de funcionarios del Poder Judicial asesinados en Colombia. Estos casos son los del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984, y también del entonces exministro de Justicia, Enrique Lou Murtra, asesinado también el 30 de abril del año 1991. Desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hemos querido sumar esfuerzos con FASOL para traer a este espacio una presentación de varios procesos de memoria impulsados por esta organización en Bogotá y en Santanderes, en norte de Santander y en Santander, territorios donde se han trabajado con mucha fuerza la memoria de graves delitos cometidos contra el Poder Judicial. A estas memorias están articuladas, por supuesto, demandas por la reparación, por la verdad y por la no repetición. Desde el Centro de Memoria y desde FASOL pensamos que es muy importante que como sociedad reconozcamos los casos de violaciones a derechos humanos y otros crímenes cometidos contra estos funcionarios y funcionarias, muchos de los cuales se encontraban investigando crímenes cometidos por distintos actores armados. También, por supuesto, consideramos muy importante que reconozcamos los espacios y los procesos de memoria pública de las víctimas y sus organizaciones, entre ellas placas, monumentos, siembras, performance, y otras intervenciones en el espacio público que están alimentadas por múltiples reflexiones. Tenemos entonces en este espacio a 2 personas muy importantes para hablar de este tema. Están con nosotros Rosa Cárdenas, integrante de FASOL en la Regional Cundinamarca, y Laura Pradilla, integrante de FASOL en la Regional Santanderes. Cada una de ellas nos va a presentar 3 experiencias de memoria de la regional a la que pertenece, con la intención justamente de reconocer y de reflexionar sobre estos procesos. Quisiera entonces inicialmente darle la palabra a Rosa para que en primer lugar nos cuente un poco más de su trayectoria y luego nos presente las 3 experiencias de memoria que nos tiene preparadas. Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Rosa, ¿nos escuchas? Ay, Dios mío. Ahí te estamos oyendo. Bueno. Agradezco el espacio al Centro de Memoria y a la Corporación FASOL, pues en una fecha tan importante para seguir visibilizando a nuestras víctimas. Mi nombre es Rosa Milena Cárdenas, soy hija de Luz Mari Portela León, una de las desaparecidas de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Y hago parte de la Corporación FASOL, pues por estos mismos hechos. Es una corporación que acoge a todas las víctimas de la rama judicial en diferentes hechos, desapariciones, asesinatos, exilios, amenazas. Y nosotros estamos en el trabajo de recuperar la memoria, pero también de visibilizar a nuestras víctimas de la rama judicial, porque en nuestro país ejercer justicia también ha costado sangre. Entonces, como corporación, sentimos también el deber, como familia, de reivindicar el nombre de todos aquellos funcionarios que en el ejercicio de su deber y de su labor han perdido la vida o han sido amenazados o han sido desaparecidos. Muchas gracias, Rosa. Escuchemos entonces la presentación brevemente de Laura y luego volvemos a Rosa para que iniciemos entonces la presentación de experiencias. Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María. Muchas gracias al Centro de Memoria, a la Corporación FASOL y a todos los que nos están escuchando en este momento. Como lo decía Rosa María, lo único que nos lleva a la Corporación FASOL es el hecho violento que ha llegado a nuestras vidas. Yo hago parte de la Corporación FASOL desde el año 1996, cuando mi esposo, siendo funcionario del CTI en Tibú Norte de Santander, es víctima de un atentado donde mueren 2 de sus compañeros y él queda sobreviviente de un hecho violatorio. A nivel nacional estamos agrupados en 5 regionales.
Yo hago parte de la Regional de los Santanderes, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, y gracias a todo el acompañamiento que la Corporación Fasol me ha brindado en estos 25 años, pude hacer parte de esta regional y podemos construir muchos procesos en cuanto a la recuperación de las familias y al trabajo de memoria histórica. Gracias, Laura. ¿Quién es mejor entonces que ustedes justamente para que nos acompañen en este espacio de presentación de experiencias, por su trayectoria, por su compromiso también? Queríamos entonces ahora darle la palabra justamente a Rosa para que iniciemos presentándole a todas las personas que nos están viendo hasta ahora por las redes del Centro de Memoria y de Fasol, pues las 3 experiencias que nos tenías preparadas para esta conversación. Entonces, adelante, Rosa. Bueno, muchas gracias. Durante todo el recorrido en la corporación hemos tratado de irnos involucrando en todos los espacios y en todas las conmemoraciones donde podemos visibilizar a nuestras víctimas. Una de ellas fue la conmemoración de los 30 años de la toma del Palacio de Justicia, que digamos es una de las acciones donde se denota más la violencia contra la rama y contra nuestros familiares. En esta oportunidad pudimos estar en la Plaza de Bolívar. Hicimos unas carpas en las cuales pusimos unos cubículos con las fotos de las personas que fueron afectadas en la retoma del Palacio de Justicia, con audios contándole a las personas que participaban de este evento. Y mediante los audios contarle la historia desde nosotros como víctimas, desde nosotros como organización también, porque ha sido una lucha pues ya de muchos años, desde la década de los 80, que es donde se recrudece la violencia contra la rama, y hemos estado como en esa búsqueda de cómo contar la historia y sobre todo de cómo la reciban las personas del común, pues para que también se den cuenta que ejercer justicia en nuestro país a costa. Y digamos que también pues la fecha de los 30 años fue algo muy importante porque también estábamos con la sentencia de Palacio de Justicia, el reconocimiento público también del Estado de los hechos que sucedieron allí con los magistrados, con los empleados y con los visitantes del Palacio de Justicia en 1985. Gracias, Rosa. Si quieres, seguimos con la segunda experiencia de la que nos querías hablar. Vale, la siguiente experiencia es una siembra que hicimos en el Centro de Memoria, donde nos brindan también un espacio para sembrar 2 árboles en nombre de todas nuestras víctimas. Nos brindan ese espacio. Nosotros también aprovechamos todos estos espacios que nos ha brindado el Centro de Memoria para participar, para visibilizar y para conmemorar también la vida y los seres que hemos perdido, pero que también queremos contar esta historia para que no se siga repitiendo. Entonces, agradecemos el espacio que nos da el Centro de Memoria. Sembramos los árboles, vino un representante de cada una de las regionales, como ya lo dice Laurita. Estamos divididos en 5 regionales. Hoy traemos la experiencia de Santander y de Cundinamarca, pero en todas las regionales hemos hecho trabajos de memoria. Y para nosotros pues es muy importante tener ese árbol ahí también para poder tener también un espacio donde ir, donde contar nuestra historia y saber que estamos poniendo un granito de arena y esa semilla también en el árbol de todo el trabajo y todo lo que queremos hacer como corporación. Perfecto. Y nos ibas a hablar también de la Semana del Detenido Desaparecido, ¿verdad? Y
Otra cosa en la que hemos estado vinculados desde hace ya muchos años y participando es con la galería de fotos de nuestras personas desaparecidas, tanto en la toma del Palacio de Justicia como en otros hechos, como los agentes del CTI, del CESAR, que también fueron desaparecidos. Entonces, hemos participado activamente en el Día del Detenido Desaparecido con la galería, mostrando sus fotos y estando allí en las actividades que se hacen para contar también la historia a las personas que pasan. Entonces, hemos aprovechado todos estos espacios públicos que también se abren para hacer memoria, pero también los hemos buscado nosotros como corporación todos los 17 de noviembre que se conmemora pues el Día de las Víctimas de la Rama Judicial. Gracias, Rosa. Ahorita volveremos a reflexionar sobre estas tres experiencias de las que nos hablas. Ahora quería darle la palabra a Laura para que nos presente también los tres casos de Santander y Norte de Santander, a partir también de estas fotos que estamos viendo en la transmisión. Muchas gracias, María. Yo, en nombre de todas las familias de las víctimas de la Regional de los Santanderes, presento hoy un resumen de algunos apartes del trabajo de memoria histórica que hemos venido realizando en el transcurrir del tiempo y siempre con el respaldo de la Corporación Fasol. Como dice Rosa María, no hay espacio donde no busquemos visibilizar las víctimas, porque sin ellos nuestro trabajo no tenía ningún sentido en la Corporación Fasol. Siempre hemos estado tratando de hacerlos visibles y de honrar la memoria de esas víctimas. Esto es una pequeña muestra porque desafortunadamente en la Regional de los Santanderes, que corresponde al Departamento de Norte de Santander y Santander, tenemos más de 100 víctimas, pero hoy presentamos a ustedes dos hechos que han sido emblemáticos en los dos departamentos. El primero de ellos, realizado el 18 de enero de 1989 en Simacota, Santander, donde ocurre la masacre de La Rochela contra 15 funcionarios del Poder Judicial colombiano, 12 de los cuales son asesinados y 3 quedan sobrevivientes. Sin duda alguna ha sido el crimen más trágico que ha tenido la rama judicial colombiana y fue el resultado de una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del ejército. En estos 32 años del hecho violatorio, las familias nunca han dejado de buscar la verdad, de pedir justicia, de pedir la reparación por este hecho violento, y siempre han tenido el acompañamiento de la Corporación Fasol y algunas otras entidades. En ese trabajo de memoria histórica han pedido de manera simbólica el que sean instaladas las placas con el nombre de las víctimas en el Parque de la Vida en Barranca, en el Palacio de Justicia en San Gil, y también allí hay una galería con el rostro de las víctimas para que sea un hecho más visible, para que los que lleguen a trabajar allí sepan quiénes fueron esas personas y para los que no sea desconocido para toda la población. Otro de los hechos que lamentablemente ocurrió corresponde al Departamento de Norte de Santander, en el caso de Tibú, que hace parte de la historia de mi vida. Fue ocurrido el 13 de marzo de 1996 contra 6 servidores judiciales, 5 del CTI, 1 de la Fiscalía. Son emboscados en el restaurante El Morichal a manos de Feliz María Quintero y otros postulantes del EPL. Fue un atentado que se planeó entre el EPL y el ELN, pero se lo atribuyó el EPL. En ese trabajo de 25 años como familias, hemos estado muy unidos, hemos tratado de trabajar por el no al olvido. Desafortunadamente, en la parte judicial no hemos sido reparados en ningún momento. Hemos venido conociendo, aparte de esa verdad, desde hace más o menos 4 o 5 años con los postulados que
que se han presentado, pero como tal las familias no hemos sido reparadas. Seguimos trabajando por ese no al olvido. De hecho, el 13 de marzo pudimos en la sede del CTI hacer un pequeño homenaje por ellos y pues esperamos seguir trabajando en esto. Hemos contado con el apoyo de la Corporación Fasol para hacerlos visibles en todos los espacios que más se puedan y con el trabajo de verdad abierta, con el testimonio de las familias en un libro que se sacó titulado La vida y la justicia. No queremos decir con esto que sean los dos casos más importantes de los dos departamentos, porque cada uno tiene la importancia y le hemos dado la importancia que se lo merece. Pero pues hoy traemos a colación estos dos casos. Gracias, Laura. Nos habías contado también que querías presentarnos el caso de las semblanzas, que es un proceso de investigación realizado por la Corporación Fasol allí en los Santanderes y en el resto del país. Entonces, si quieres, pasamos a ese segundo punto de las semblanzas. Sí, la semblanza fue un proceso que se inició en el año 2012 para presentarlo a raíz de los 20 años de la Corporación Fasol. Fue un trabajo narrado por las mismas familias. A nivel nacional, tratamos de recopilar al máximo los hechos violentos. Pues no fue fácil. Muchas familias no están activas en la corporación, muchas de ellas no han querido hacer presencia, pero se trató de traer allí la información que más se tenía y a las familias para que fueran ellas mismas, nosotras mismas, las que narráramos esa historia, pudiéramos narrar los hechos, pudiéramos narrar la vida de cada una de las víctimas, cómo fue su vida en familia, cómo fueron su experiencia en el trabajo y qué se ha hecho en cada uno de los casos. Fue una experiencia muy bonita, se presentó en un libro en los 20 años de la Corporación Fasol y creo que es la experiencia y la memoria histórica más viva y más real porque es narrada por las mismas familias. Gracias, Laura. Y el tercer proceso también del que nos querías hablar es una siembra de árboles. Vamos a ver en la transmisión el proceso justamente de la siembra, de los arbolitos ya como en un estado de crecimiento. Entonces, que nos contarás un poco como cuál fue la intención justamente de estas siembras allí en Santander. A ver, la verdad, siempre Fasol Bucaramanga ha buscado hacerlos visibles, recordarlos, no solo nosotros como familias, como esposas, como padres, sino para nuestros hijos y las demás generaciones. Por eso quisimos hacerlos visibles con el árbol, sembrar un árbol, dar vida y permitir el espacio para que ayudara a reducir el calentamiento global. Por eso nuestra idea y nuestro proyecto se concretó el 20 de julio del 2007 en el Parque de la Salud. Es un parque ubicado en el municipio de Floridablanca con el respaldo de la Alcaldía de Floridablanca. Inicialmente sembramos 25 árboles por las víctimas, por la Corporación Fasol, por el Grupo de Desaparecidos de Colombia, por el Grupo de Secuestrados, porque nuestra idea era pasar de un hecho violento a dar vida. Y creemos que es nuestro proyecto más emblemático. En este momento contamos con 37 árboles sembrados y la idea está en el trabajo de memoria histórica que venimos haciendo con la Corporación Fasol para el 17 de noviembre, que es el Día de las Víctimas del Poder Judicial en Fasol, poder sembrar otros árboles por las víctimas que aún nos faltan de la seccional y de la regional. Muchas gracias, Laura y Rosa, por estas presentaciones. Yo quería preguntarles ahora a cada una, iniciando con Rosa, ¿cuál es la importancia justamente de estos ejercicios de memoria pública? ¿Por qué es tan importante para ustedes y para la corporación poner en el espacio público la memoria sobre sus víctimas en estos distintos formatos y procesos de los que nos han hablado? Nos hablaba al comienzo Rosa justamente de intervenciones en la Plaza de Bolívar, en el Centro de Memoria, que es una institución pública, y con la Galería también de Imágenes, que es un ejercicio igualmente público. Entonces te doy la palabra, Rosa, para esta intervención. Bueno, para nosotros es importante porque más del 90% de los casos o de los hechos victimizantes en la rama judicial
están en la impunidad, porque ni siquiera nuestro mismo Estado nos reconoce como víctimas. Entonces, como corporación y como regionales, también sentimos que debemos visibilizar a todas estas personas, a los técnicos, a los jueces, a los investigadores, a los fiscales, a los escoltas, escribientes, a todas esas personas que por estar en acto de su labor de ejercer justicia, pues también les han quitado la vida. Los han amenazado, los han desaparecido. Y digamos que desde la corporación, que es para nosotros la única organización que ha acogido a las víctimas de la rama judicial, pues la importancia de ir hacia afuera y de visibilizar también que nuestras víctimas merecen también justicia, merecen también ser conocidas, y por eso en todas las regionales y en todos los espacios que se nos abren, hemos buscado la manera de hacer memoria. Pues hoy cada regional trae 3 formas en las que hemos intervenido, pero desde 1992, ya casi 27 años, pues han sido muchísimas las formas en las que hemos tratado y en las que hemos hecho visibles a nuestros seres queridos. Gracias, Rosa. La misma pregunta para Laura, un poco que nos contara por qué es importante para Fasol en Santander salir a la calle, si se quiere, o al espacio público a poner en escena estas memorias de las víctimas de ambos departamentos. Bueno, primero que todo, yo creo que nuestra tarea son ellos. El compromiso de Fasol son las víctimas y por ellos tenemos que seguir caminando. Tenemos que no dejar que caigan en el olvido, fortalecer nuestras familias, porque aparte de que Fasol nos fortalece a cada uno de nosotros en ese daño que tenemos por el hecho violatorio, nos fortalecemos nosotros entre familia y somos una sola familia, somos un equipo de trabajo. Entonces ese olvido parte de nosotros mismos, entre poder visibilizar esas víctimas a las nuevas generaciones, hacerlo visible a una ciudad, a un departamento, a un país que solamente nos tienen en cuenta por una estadística, porque hacemos parte de una estadística, pero no más. A veces somos desconocidos al mismo momento en que ocurren los hechos por los mismos compañeros. A ellos mismos se les olvida por lo que pasaron ellos y pasamos nosotros. Entonces es una manera de recordarles que a pesar de que pasa el tiempo, nosotros seguimos en esta lucha, seguimos visibilizando no solo por la rama judicial, sino por toda una nación. Gracias, Rosa y Laura. Hay una cuestión que me llama la atención de las intervenciones que han hecho ustedes, y es plantear un poco que hay una suerte como de invisibilización de estos casos de las violencias contra el Poder Judicial. Digamos que ustedes piensan y sienten que no son casos que son usualmente muy reconocidos. Quería que hiciéramos una tercera rondita de intervenciones un poco conversando sobre este tema, porque creen ustedes que han sido invisibilizados estos casos. Rosa. Bueno, por lo que te decía, porque también no hay justicia en nuestros casos. O sea, digamos, caso Palacio de Justicia, hay una sentencia, Rochela hay una sentencia, Usme, masacre de Usme hay sentencias, pero no hay acciones jurídicas, no hay cumplimientos totales de estas sentencias. Y esto hablamos de casos emblemáticos, como dice Laurita, pero hay casos individuales donde han sido asesinados, donde han sido desaparecidos, donde no vemos el actuar de la misma justicia incluso, en brindarnos herramientas también a nosotros como familias o como víctimas para ver la verdad de lo que ha pasado con nuestros familiares y con nuestros seres queridos. En muchos otros ejercicios que hemos hecho también, en interactuar, digamos, con la unidad de víctimas, ahorita con todo esto del proceso de paz, con la JEP, buscando espacios también
pues nos damos cuenta también que la rama judicial en la década de los 80, los 90 y aún ha sido muy golpeada. No hay una independencia judicial, seguimos juzgando a nuestros funcionarios sin saber qué está pasando dentro de las instituciones, cómo estamos apoyando a nuestras instituciones con recursos humanos, con recursos económicos, la sobrecarga laboral que hay dentro de los juzgados, dentro de las fiscalías. Entonces ha sido un maltrato constante a la justicia para poderla ejercer y a la justicia que ha querido hacer cosas y la han aniquilado. Laura, la misma pregunta para ti. Bueno, la verdad, yo creo que desde la misma justicia estamos en el olvido. Desde los mismos funcionarios del Poder Judicial, nuestros casos quedan a un lado. Por lo menos el caso de Gustavo desde el año 2002 es un proceso cerrado. Por más que se trataba de abrir, de querer que esto se abriera, de que se investigara y de todo, los mismos jueces, los mismos fiscales no le apoyan a los mismos compañeros para que esto sea real. Yo creo que como hay tantas cosas que se manejan en la parte interior de una entidad, muchos de los casos que han llegado a la Corporación Fasol han sido por los mismos compañeros, han sido por los mismos jefes que han motivado y han dirigido para que estos hechos violentos ocurran. Entonces no les conviene hacer visible a Fasol, no les conviene hacer visible las víctimas. Aparte de eso, lo que dice Rosa María, en estos momentos la carga laboral es mucha entre los mismos compañeros de trabajo. Entonces no nos permiten hacer visible las víctimas. El mismo Estado no le conviene certificarnos como víctimas a las familias porque no somos un solo caso, somos muchos los casos y muchas las familias que necesitan ese respaldo como víctima para poderle dar continuidad a muchos de los procesos que se iniciaron y no han podido tener continuidad porque no tenemos esa certificación de ser víctimas del Estado. Gracias, Laura. En esta discusión justamente del acceso a la justicia, de las víctimas del Poder Judicial, aparecía también ahora una conversación cuando estábamos presentando las experiencias de los temas de reparación, ¿no? Cuéntenos un poco cómo aparecen y cuáles son las demandas de las víctimas en estos procesos que ustedes acompañan justamente para que además de que haya justicia, haya reparación por estos graves hechos cometidos contra el Poder Judicial. Rosa, tienes la palabra. Bueno, dentro de la corporación, desde los mismos hechos victimizantes, pues no está, como dice Laurita, la misma solidaridad entre los compañeros para hacer visible lo que está pasando. Los derechos a los que tienen los funcionarios por haber sido víctimas de hechos violentos. Entonces, son las familias las que tienen que empezar a actuar en búsqueda de esa reparación o de esa reivindicación de los hechos. Entonces, como hace el llamado Laura, desde la misma organización, desde las fiscalías o los juzgados donde ocurren los hechos, no hay movilización para apoyar a esas familias de sus mismos compañeros. Entonces, digamos, por eso se crea Fasol, por eso nace Fasol desde esas necesidades de apoyar a esas familias que quedan o a esos sobrevivientes incluso, porque también hay amenazados, hay exiliados. La independencia judicial también la vemos en los casos, como dice Laurita. Por ejemplo, en el caso Palacio de Justicia, la juez y la fiscal que dictan sentencia contra el señor Plazas Vega, pues luego fueron amenazadas y sacadas de sus puestos. O sea, no hay una independencia judicial. Y es el trabajo que nosotros hacemos visibilizando, mostrando qué es lo que está pasando con nuestra justicia, qué es lo que está pasando realmente con nuestras instituciones. Cuando hay sentencias ya dadas, no por Colombia, sino internacionales, hemos tenido que acudir a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, para que todo esto sea resuelto, ya que aquí en Colombia pues han sido muchos las puertas que se nos han cerrado y procesos muy largos. Estamos hablando de procesos de 36 años, de 22 años, de 25 años, en donde no encontramos salidas. Entonces, como familias unidas en la corporación, lo que queremos hacer es ejercer presión también, presión pública, mostrando estos casos que no avanzan ante la ley ni ante la justicia. Gracias, Rosa. Laura, en este mismo panorama que nos está mostrando Rosa y que nos conversabas tú como de la lentitud justamente del sistema judicial para hacer justicia en estos casos, ¿cuáles son como las demandas de reparación también que han aparecido allí en la Regional Santander y que han venido ustedes identificando en estos procesos de memoria? Pues la verdad, por Santander han sido muy pocos los procesos que han ganado esa reparación. Tenemos el caso de una compañera que hace como 4 años ganó el proceso de la demanda al Estado y todavía sigue en fecha de espera para cancelación de esos aportes. Otros con su proceso de demanda al Estado muy seguramente que no irán a salir, como en el caso de los de Tibú, que en 3 familias presentaron esta demanda al Estado y no se pudo tener ningún resultado favorable para la víctima y para sus familias. Desafortunadamente, a veces desconocemos los derechos que tenemos. En algunas otras oportunidades, el daño emocional que queda en el momento en que ocurren los hechos no permite como llegar a hacer ese proceso a tiempo y se vencen los términos. De ahí la importancia de que seamos catalogados como víctimas del Poder Judicial colombiano, porque con eso nos da el espacio para poder hacer una demanda sin importar esos 2 años iniciales que teníamos para entablar la demanda. En el caso mío, Gustavo quedó con daño psiquiátrico y no sabía yo que tenía el derecho a hacer una demanda individual, pensé que era como familia. Él la inició y entre todo su daño psiquiátrico, en todo su problema de salud, el tiempo, la distancia y todos los términos se perdieron. No se pudo llevar a nada. Aparte de eso, el que los procesos pasen de un despacho a otro, yo llevo 9 años de haber iniciado este proceso porque antes no se hizo. Llevo 9 años de haberlo iniciado a raíz de que ya habían postulados del EPL y podemos retomar lo que fue ley de víctimas. Y yo creo que por poquito llevamos 15 fiscales que han tenido el proceso, porque es más, no lo alcanzan ni a abrir en un despacho las cajas para iniciar el estudio cuando ya han sido trasladados a otros fiscales. Entonces, todo eso van retrasando los procesos. Vamos a completar 3 años de haber radicado toda la documentación con una defensora de víctimas en Bogotá para llegar a una indemnización, a un apoyo económico. Y vamos para 3 años donde no sabemos absolutamente nada. Está en manos de un magistrado y hay que esperar a ver cuál es el fallo del magistrado. Entonces, todo eso es lo que impide, por eso muchos casos donde las indemnizaciones llegan, ya tristemente los padres de las víctimas han fallecido, ya llega la indemnización a cubrir una necesidad, pero no para la persona que en el momento más lo necesitaba, que había sido como más la víctima directa de esos hechos. Muchas esposas también han fallecido, en el Palacio de Justicia han podido ver esos hechos, donde sus padres, que son los que en ese momento más eran los padres que las esposas los que estaban en ese momento por las edades de las víctimas y no pudieron disfrutar esas garantías. Entonces, yo creo que el retraso judicial, tanto asignación de procesos a una entidad, a otra y a otra, lo que va pasando el tiempo y no se puede solventar la familia lo que en realidad necesita para cubrir esas necesidades, porque muchas familias, lo que dice Rosa María, duran 25, 30, 36 años pagando un arriendo, cubriendo gastos de estudio de sus hijos y de todo, y cuando la plata llega, ya la mamá no está, ya los hijos
han terminado una carrera, han tenido que pasar muchos apuros y la parte económica no llegó cuando más se necesitaba. Laura y Rosa, en este escenario que nos han mostrado un poco de invisibilización de las víctimas, también de impunidad en estos casos y de falta de reparación, escenario en el cual surge justamente esta memoria que ustedes han adelantado como víctimas individuales y como organización también, pues aparece este año, digamos, una luz de esperanza que tiene que ver también con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el que sabemos que FASOL ha venido haciendo algunos aportes. Queríamos preguntarles como cuáles son las expectativas que ustedes tienen frente a este informe y frente a las verdades que hace falta saber de la violencia contra el Poder Judicial. Rosa. Bueno, pues sobre todo que se nos haya abierto ese espacio, que desde la corporación durante tantos años hemos trabajado por visibilizar, entonces es un gran logro que como corporación tengamos ese gran aporte, porque es un informe que creo yo va a ser muy valioso y muy importante para este proceso. Y porque va a ser un informe que va a salir incluso de nuestro país, que va a ser visto por otras naciones y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, de otras organizaciones interesadas en los avances en la justicia, que vamos a ser escuchados en otros escenarios, en otras plazas también. Y que como sea, pues dentro de este proceso de paz como víctimas también le hemos apostado a nuestra verdad, a que esté ese espacio también de la verdad desde las víctimas, desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, desde las organizaciones que han trabajado con nosotros a la paz para esta reconciliación que necesitamos. O sea, es necesario que el país sepa todas las violencias que se han sufrido para poder ir sanando todos estos dolores, todas estas pérdidas, todas estas tragedias. Entonces, como corporación y como familiares, pues le apostamos todo también a estos informes para poder ser más visibles. Gracias, Rosa. Laura, la misma pregunta en términos de expectativas frente al trabajo de la Comisión de la Verdad y de las verdades pendientes en términos de esclarecimiento de las violencias contra el Poder Judicial. Pues María, yo creo que es una puerta muy abierta a las víctimas y a la Corporación FASOL. Primero que todo, es un informe respaldo total a las víctimas y será elaborado por quienes nos han apoyado en este proceso. Es elaborado en Colombia, como dice Rosa María, para darlo a conocer al mundo, porque es que desafortunadamente los hechos de nosotros están en esa estadística. Es más, no lo conocen ni los mismos compañeros actuales, funcionarios y empleados actuales de la rama judicial. Para ellos mismos son desconocidos los hechos. Entonces yo creo que este informe va a ser un respaldo total a las víctimas, va a ser una manera de que la Corporación FASOL nos presente de manera como siempre nos ha presentado y como siempre nos ha llevado, de una manera honesta, de una manera real y de una historia viva, porque somos nosotros los que hemos contado esa historia y los que hemos podido hacer visibles a esas víctimas. Se va a conocer la verdad, va a haber justicia y se pide que no haya repetición. Muchas gracias a las dos por sus intervenciones. Yo quería como ir cerrando y para ir cerrando proponerles una pregunta. Al comienzo de esta conversación estuvimos hablando en particular en el caso de Cundinamarca y Bogotá de 3 experiencias que eran los 30 años del Palacio de Justicia, la conmemoración, la semana del detenido desaparecido y Semillas de Paz, que nos contaba Rosa, fue un ejercicio de siembra de árboles justamente en el Bosque de la Memoria del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y nos hablaba Laura también de 3 experiencias muy importantes. La primera, si se quiere, los casos relevantes en Santander y norte de Santander que tienen que ver con el atentado a funcionarios judiciales en Tibú,
y la masacre de La Rochela, un caso sobre el cual se han hecho múltiples ejercicios de memoria también en la ciudad de Bogotá, por supuesto. El caso, o más bien el proceso de memoria de las semblanzas, que fue un proceso de investigación adelantado por las mismas víctimas sobre historias de las mismas víctimas. Y el tercero, la siembra de varios árboles también allí en Santander para recordar a las víctimas. Yo quería que en ese marco de esos 6 procesos que mencionamos y que también motivaron una conversación alrededor de otros temas que tienen que ver con el acceso a la justicia, con temas de verdad, con temas de visibilidad y del trabajo que ustedes han desarrollado, que nos pudieran un poco hacer una invitación pública a las personas que nos están viendo en este momento, pero que luego nos van a ver en diferido, un poco sobre qué puede hacer la ciudadanía para rodear estos espacios y estas actividades de memoria, si se quiere, que ustedes han venido desarrollando con los años, tanto las que son efímeras como las galerías, como las conmemoraciones, como las que son, digamos, fijas en el espacio público, como son la siembra, las placas, los monumentos, digamos, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía para que rodee estos espacios de memoria de las víctimas? Rosa. Bueno, el llamado a todos y a todas es a no normalizar, que no normalicemos la violencia, que no normalicemos las injusticias, que nos pongamos en los zapatos del otro, que cuando estemos en estos eventos públicos podamos participar. La ciudadanía puede estar ahí también conociendo estas historias, pero sobre todo conocerlas para la no repetición, porque tristemente se siguen asesinando a funcionarios, se siguen amenazando. Ahora hay otros modos de violencia para los funcionarios que ejercen justicia y para nosotros mismos como víctimas. No queremos más señalamientos. Nosotros como víctimas lo único que queremos es visibilizar verdad y no repetición. Definitivamente es el llamado a ser conscientes de que nosotros somos los actores de nuestra sociedad, somos los que podemos aportar a un mejor mañana. Entonces, nada, que podamos visitar estos espacios también, digamos, el Centro de Memoria que ha abierto ese espacio para tantas víctimas y conocer tantas historias que han pasado, pero también en todas las regionales hay víctimas y especialmente a los mismos funcionarios públicos, como hacia el llamado Laura, es a que ellos también conozcan la historia que ha pasado dentro de la rama judicial, las vidas que se han perdido y que podamos tener una independencia judicial, o sea, que nos unamos para que todo esto mejore. Gracias, Rosa, por esa invitación. Ahora quisiéramos escuchar a Laura sobre este mismo tema. Bueno, yo creería que esos espacios públicos que tenemos en estos momentos fueran respaldados por las mismas entidades a donde trabajaron nuestras víctimas. Pero yo creo que antes de que ellos nos visiten en estos espacios, yo creo que es una petición a nivel nacional donde el mismo Poder Judicial nos abra los espacios para que esa memoria pública que nosotros queremos hacer se inicie en las mismas sedes de donde laboraban las víctimas, porque es que no nos parece hacerlo público a la sociedad. Sabemos que la sociedad también es necesario que ellos la conozcan, pero primero que sea pública dentro del mismo Poder Judicial colombiano y después de estar dentro del Poder Judicial colombiano podamos seguirla haciendo pública a la sociedad para que estos hechos no se repitan, para que no sea una repetición de hechos violatorios, sino sea de generación en generación, vayan entendiendo la violencia que ha tenido el Poder Judicial colombiano. Pedimos que las familias no se hagan a un lado de estos procesos, que nos fortalezcamos como familias para que podamos seguir construyendo procesos de memoria histórica y fortaleciendo los que ya tenemos. Así nos visibilizamos como familias, visibilizamos a las víctimas y visibilizamos a la Corporación Fasol, que es la entidad que le ha apostado
a nuestras víctimas y a nosotros como familias. Bueno, Rosa, Laura, muchísimas gracias por estar en este espacio que hemos pensado entre FASOL y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, justamente como una oportunidad para conversar sobre las violencias contra el Poder Judicial y sobre los procesos de memoria emprendidos particularmente en Bogotá, Cundinamarca y los Santanderes. Como les contábamos al comienzo, esta conversación está motivada en que hoy, 30 de abril, se conmemoran dos casos graves de violencia contra el Poder Judicial, el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el asesinato del entonces exministro de Justicia Enrique Lou Murtra. Hacerles una invitación también a que descarguen y recorran la cartografía Bogotá Ciudad Memoria del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en la que están varios casos de violencia contra el Poder Judicial ocurrido en la ciudad de Bogotá. Están allí, por supuesto, el caso del Palacio de Justicia, de la masacre de Usme, de los dos exministros de Justicia de los que estábamos hablando y otros más de funcionarios y funcionarias victimizados. De nuevo, pues agradecerles a Rosa y a Laura por el espacio, contarles que vamos a tener en los próximos días la publicación de un artículo escrito conjuntamente entre el Centro de Memoria y FASOL para continuar visibilizando estas violencias, el tema de impunidad y también el tema de verdad, de expectativas de las víctimas frente a la reparación y frente a la verdad que se espera este año surja también del ejercicio de la Comisión de la Verdad. Entonces, muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Laura, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, María, a ustedes por hacernos parte de este día. Muchas gracias, María, gracias, Laura, y a la Corporación FASOL y a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión y nada, siempre ahí en la lucha visibilizando a nuestros seres queridos. Gracias. Gracias. Un abrazo para las dos. Buena tarde. Gracias, igualmente. Minuto del silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado. ¡No más muerte!